Bueno, esta es nuestra quinta clase del mes. Vamos a esperar a que se acaben de conectar. Ya está Mariana, está Jaime. Acabo de admitir a alguien, pero no vi quién era, no puse mucha atención. Pero ahorita empezamos con nuestra Karina, con nuestra clase de esta semana, con nuestra unidad número 3. Esta semana fue un poquito pesada respecto a las evaluaciones. Esta semana que ya terminó, ya están todos evaluados, pero fue un poquito complicada para los asesores virtuales porque la plataforma no presentó la actualización que normalmente debe de presentar. Entonces, eso nos llevó a nosotros, no sé si ustedes se pudieron percatar, pero tuvimos que evaluar ahora sí que a la antigüita, ¿no? Como antes, como en el sistema anterior, en lo que se refiere a la actividad tipo foro. Buenas noches, Karina, Jaime. A la actividad tipo foro. Entonces, hasta apenas hoy les pude mandar su retroalimentación de la actividad, pero bueno, les digo que fue una cuestión de la plataforma. Ojalá para nuestra semana 4, que es nuestra semana de integración, pues ya tenga la actualización correspondiente, porque es mucho más fácil. Ustedes tienen con mayor tiempo de anticipación su calificación y bueno, podemos ir avanzando más. Esta tercera semana de actividades es muy sencilla de trabajar. De hecho, la actividad integradora 5 es muy sencilla. Tiene que ver un poquito más con una cuestión de comprensión y de reflexión sobre 3 temas en particular en función de 3 textos que van a leer. Y ahorita les voy a explicar algunas cosas para que las lecturas no se les hagan tan complicadas y sobre todo tan pesadas, porque a veces eso es como lo que los detiene más en las actividades, el tener que leer. Por ejemplo, en el módulo 4 se lee bastante, ¿no? Realmente son muchos textos los que hay que leer, pero bueno, pues utilizando las técnicas de lectura adecuadas, pues podemos agilizar la lectura y los contenidos se hacen de mayor, bueno, más bien de más fácil comprensión. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Acuérdense que nuestros espacios abiertos para el aprendizaje no son tan extensos, porque lo que siempre, o más bien en lo que siempre hago hincapié es en ejemplos de la vida cotidiana y en ahondar un poquito más en los temas que van a desarrollar con ejemplos claros, para que a ustedes se les haga más fácil a la hora de estar haciendo su actividad, pues tener como los ejemplos claros de lo que tienen que hacer y se les venga a la mente, y así a ustedes les sea más fácil aterrizar el conocimiento en papel, ¿no? Que es en el momento en que están escribiendo y todo eso. Miren ustedes, nuestra semana 3, les voy a compartir la pantalla para empezar con nuestra presentación, que es muy pequeña, es muy breve, y mañana de todos modos nos vamos a ver para cualquier duda que pueda llegar a surgir o a quedar, pero si no, mientras les voy a compartir ya nuestra pantalla. Y aquí está. Miren ustedes, este es nuestro quinto espacio para el aprendizaje. Es el primer espacio de esta semana correspondiente a la semana 3 de trabajo. Nuestra unidad de esta semana se titula Argumentos y el proceso de investigación. Desde el módulo 3, ustedes empezaron a ver lo que tenía que ver con la investigación científica, el método científico, las características de la ciencia. Todo eso lo vieron en el módulo 3. Aquí en el módulo 5 lo vamos a aterrizar de una manera práctica, de forma práctica, ya no en teoría, sino de forma práctica, a través de un problema social, a través de estudiar un proceso social o cualquier otra situación que vamos a ver durante el transcurso de esta clase y de la semana de trabajo. ¿Qué pasa cuando hablamos de argumentos y el proceso de investigación? En el foro de Aprendiendo, ayer les comentaba yo en una de mis intervenciones, de las moderaciones que hago todos los días, es que la argumentación y la investigación establecen una especie de relación simbiótica. Es decir, no hay argumentos sin investigación, y a su vez la investigación tiene como base los argumentos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos, y ya hemos repetido varias veces esta situación dentro del módulo, que es la argumentación es la que le da solidez, le da credibilidad y dota de objetividad a nuestras opiniones, a nuestros pensamientos y creencias. Y en el momento que cumple con esas 3 características de objetividad, credibilidad y solidez,
dejan de ser opiniones o creencias o prejuicios y pasa a ser conocimiento. ¿Y cómo llegamos al conocimiento? El conocimiento solo se genera a través de la investigación. Todo el tiempo se está investigando porque se está generando conocimiento. ¿A través de qué? Podemos investigar, por ejemplo, en este caso el tan sonado ya desde hace 2 años, la cuestión de la pandemia. Todos los días se investiga una vacuna, todos los días los efectos de la vacuna, se investiga qué es lo que lo provocó, se investigan sus efectos en personas, por ejemplo, con ciertos padecimientos de presión arterial, cómo los afecta. Y todas esas investigaciones van generando conocimiento. Llegamos a nuevos postulados. Bueno, ahora sabemos que el virus funciona así o perjudica así a las personas con cierto tipo de padecimiento de presión arterial, ¿no? O de factores cardíacos. En fin, entonces todo el tiempo se está haciendo investigación porque todo el tiempo en todas las áreas, no solamente en cuestiones de ciencias exactas, se hace investigación, obviamente en cuestiones de ciencias sociales. Por ejemplo, aunque ustedes no lo vean o no parezca que es algo muy cotidiano, o no crean ustedes que conlleva una investigación, por ejemplo, el conocer o investigar cómo es el perfil de los feminicidas. Se investiga todo eso para tratar de ver por qué actúan así, si tiene cuestiones, si sus bases son biológicas, son sociales, en fin, que eso es una de las lecturas que vamos a ver en esta semana. Pero bueno, todo el tiempo se está investigando en las ciencias sociales y en las ciencias exactas. Entonces, en nuestra actividad integradora 5, que se llama Reconocer Investigaciones, vamos a trabajar con 3 lecturas. Cada una de estas lecturas aborda un problema o un proceso social diferente. Por ejemplo, el primer tema aborda la cuestión de los efectos en los jóvenes, el uso o la exposición a redes sociales. Ya ven que ahora las redes sociales se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, es la forma en la que socializamos, es la forma en la que conocemos a una pareja, es la manera en que nos damos a conocer parte de nuestro trabajo, y cada red social pues tiene ciertas características. No todas las redes sociales van dirigidas a un mismo público ni tienen la misma utilidad. Por ejemplo, el Facebook, que es la red social más, bueno, ahora es el Instagram, pero el Facebook era como la red social por excelencia. En el Facebook, ¿qué es lo que más ustedes ven? Pues se comparten memes, chistes, videos ahí de cosas sencillas de la vida, de cosas mundanas de la vida. En cambio, el Instagram es una red social que nos permite ver o visualizar o proyectar parte de la vida de nosotros. A veces es como un escaparate de nuestra vida y toda la gente puede ver como un estilo de vida, a diferencia del Facebook. Entonces, la primera lectura trata sobre ese tema y ustedes tienen que llenar una tablita informativa que tiene que ver con los siguientes criterios. En el primer criterio, ustedes tienen que exponer de qué problema o de qué tema trata la lectura. Son 3 lecturas. La primera habla de esta cuestión que les digo de las redes sociales y el uso que les dan los jóvenes. El segundo tema tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas a partir de un ordenador. Y la tercera lectura tiene que ver con la cuestión psicológica y de depresión que sufren o que padecen los adultos mayores. Entonces son 3 temas diferentes, cada tema está abordado desde distintas disciplinas, es decir, desde un enfoque multidisciplinario, y ahí ustedes en una de las columnas, la primera columna ustedes tienen que decir de qué trata cada texto, la segunda columna tienen que comentar desde qué ciencias se aborda cada texto. Por ejemplo, en el segundo, pues es hasta como lógico, se trata desde las matemáticas. En el tercero, que estamos hablando de cuestiones de la tercera edad, pues se habla también de la psicología, porque habla de la depresión en las personas adultas mayores o de la tercera edad. En el caso de la primera, pues una de las ciencias que es la madre de todas las ciencias sociales y que tiene que ver que el objeto de estudio es el ser humano, el ser en sí mismo, pues es
la sociología. Entonces, ustedes tienen que elegir o que identificar, más bien identificar, esa es la palabra correcta. Ustedes tienen que identificar desde qué ciencias se está abordando o se está tratando cada tema. Por lo menos tienen que poner dos ciencias o dos disciplinas que ustedes identifiquen que vienen o que intervienen en el tema que presenta cada lectura. Sí, y luego les pide en otra de las partes de la tablita exponer algunos argumentos. Acuérdense que estamos viendo el tema de argumentación. Algunos argumentos que avalen o que sustenten el problema que se está diciendo. Tomen en cuenta que los argumentos, para que les sea más fácil reconocer sus argumentos, ubiquen o identifiquen o reconozcan, ya me parezco a Adela Micha con tantos sinónimos, pero bueno, o reconozcan las expresiones indicadoras que dan paso a las premisas y a las conclusiones dentro de un texto para que ustedes digan, pongan uno, no pongan dos para que no se compliquen la vida. Pongan únicamente un argumento de cada lectura. Y en la última columna, que es una de las más importantes, ustedes tienen que reflexionar sobre la importancia de investigar este tipo de temas en su entorno, porque aunque no lo parezca, son temas importantes y son temas que se investigan. Por ejemplo, las que son madres de familia, la cuestión que, y más si son de madres de hijos pequeñitos, la exposición a redes sociales, qué consecuencias negativas, porque también hay consecuencias positivas, qué consecuencias negativas podría traer para sus pequeños, ¿no? La constante exposición a todo lo que se ve en redes sociales, a que ellos entren en redes sociales, por ejemplo, sin la, no quiero decir sin la vigilancia, pero tal vez sea la palabra correcta, sin la vigilancia de un adulto mayor para ver el tipo de contenidos a los que están expuestos, el tipo de gente con la que están pues en convivencia de manera pues en línea, pues, pero que de alguna manera tienen contacto o tienen una relación. Entonces, tienen que poner ese tipo de temas, cómo afecta o por qué son importantes este tipo de investigaciones en nuestra vida cotidiana. Y esto justamente es el aprendizaje aterrizado, cómo ese tipo de textos que parecen científicos y parecen que son alejados de mi realidad, cómo realmente yo los vivo en mi vida cotidiana, cómo estoy expuesta a este tipo de situaciones, cómo vivimos envueltos en estos problemas, no aun cuando no lo podamos percibir de manera directa. Entonces, aquí está lo que tienen que hacer en su actividad integradora número 5, que se llama reconocer investigaciones, y se llama reconocer porque ustedes van a identificar cada uno de los aspectos que se les pide, un argumento, desde qué disciplina se aborda, el tema que aborda o el problema que aborda y explicar de qué manera incide o perjudica en nuestra vida cotidiana. Y luego, para nuestra actividad integradora número 6, no es un poquito más complicada, pero es una actividad compleja y se llama iniciar una investigación. ¿Por qué es iniciar una investigación? Porque lo que ustedes van a entregar como trabajo en esta actividad integradora 6 es un protocolo de investigación, lo que se conoce como un proyecto de investigación o como un protocolo de investigación, que no es otra cosa más que el esqueletito de una investigación, es decir, las partes que conforman una investigación. A lo mejor en la educación básica ya escuchamos hablar de este tipo de temas. De hecho, en el módulo 3 ya vieron algunas cuestiones de este tema que tiene que ver con la hipótesis, con los objetivos, con la justificación de un problema, etc. Entonces, este trabajo que ustedes van a entregar es una metodología de la investigación. Metodología, ¿por qué metodología? Porque es un método, es paso por paso ir construyendo el conocimiento. A final de cuentas, el conocimiento es producto de un proceso de investigación. Hay reglas que se tienen que cumplir, hay pasos que se tienen que seguir para llegar a un postulado nuevo que sea conocimiento. Entonces, ustedes van a elegir un problema, cualquier problema que ustedes quieran que sea de su interés, de su entorno, puede ser en la cuestión ecológica, en la cuestión social, en la cuestión cultural, educativa, en su cuestión laboral, cualquier problema que ustedes quieran, van a elegir y van a justificar por qué es importante estudiar o investigar ese problema. Acuérdense que la justificación tiene que ver con
¿Por qué es importante? Sobre todo con la parte de ¿para qué me va a servir? ¿Para qué sirve que yo estudie eso? ¿Qué resultados va a dar? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a cambiar? Esa es la parte de la justificación. Cuando ustedes elaboren la justificación de por qué eligieron dicho problema o dicha situación, pregúntense ¿para qué va a servir el que lo investiguen? Y la respuesta va a ser su justificación. Y luego tienen que fijar su postura sobre el problema que eligieron, así como lo hicieron en el caso de la legalización de la marihuana, que fijaron su postura, algunos a favor, otros en contra. Aquí sobre el problema que elijan también van a determinar la postura que van a tomar, si es a favor o en contra de la legalización del aborto, de la legalización de la marihuana, del tema que ustedes quieran. Y después van a hacer una búsqueda de 3 disciplinas. Aquí, digo, la plataforma pide 3, yo les diría que hicieran 2, no más, porque tampoco me gusta abrumarlos con todo lo que pide la plataforma, porque a veces se pierden, en tanta información se pierden, es fácil perderse. Entonces, elija nada más 2 disciplinas que hayan estudiado el tema o desde las cuales se haya estudiado ya ese problema y lo colocan ahí brevemente. Bueno, la economía lo trata así, la sociología dice esto, la historia se manifiesta al respecto de esta manera, en fin, 2 ciencias, las que ustedes quieran. Y luego van a tener que formular 2 objetivos. Acuérdense que para todos estos puntos que nos pide esta actividad vienen en los recursos educativos de la plataforma, cómo redactar los objetivos, cómo redactar una hipótesis, pero ojo, yo les voy a dar un tip que es muy sencillo. Los objetivos en una investigación siempre empiezan con un verbo. Es como cuando hablamos, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué quieres en la vida? Ah, bueno, pues yo quiero aprender a hacer esto, quiero jugar a esto, en fin, quiero ser jugador profesional de fútbol, en fin. Entonces, cuando hablamos de elaborar objetivos, que ustedes expongan sus objetivos, tienen que empezar con un verbo, analizar, explicar, conocer, comprobar, determinar, verificar. Todos esos verbos tienen que ver con el planteamiento o la redacción correcta de un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo dentro para este problema? Ah, bueno, pues comprobar que pasa esto o analizar por qué pasa esto, explicar cómo funciona, conocer cuál es, en fin. Así se redactan los objetivos, siempre con un verbo. Y esto viene en los recursos educativos de esta semana. Y bueno, tienen que elaborar su hipótesis. La hipótesis es esa pequeña, y digo pequeña porque realmente se redacta de manera breve, es como una respuesta anticipada a su problema. La hipótesis es lo que ustedes van a comprobar si es cierta o si no es cierta, y la hipótesis no siempre es favorable. A veces en un proyecto de investigación planteamos una hipótesis y al llegar al final de la investigación, al haber hecho todo nuestro proceso de investigación, todo lo que nos planteamos en nuestra metodología, llegamos a descubrir o a determinar que nuestra hipótesis es falsa. Y eso también es conocimiento, porque nos deja saber que lo que pensamos, que lo que creíamos, no es cierto y que tiene otro funcionamiento o que se utiliza de otra manera. Entonces, a veces una hipótesis no siempre tiene que comprobarse de manera favorable. También se puede comprobar siendo un resultado negativo y también genera conocimiento. Es como cuando tenemos dudas, las dudas también generan conocimiento. De hecho, la duda es la base del conocimiento. Cuando nosotros queremos saber más de algo, tenemos que ir a buscar el conocimiento. El decir, yo no me quedo con lo que dice la asesora, yo no, o ponen en entredicho o en tela de juicio lo que dice una lectura, lo que dice un autor, porque a veces entre autores se contradicen. Sobre un mismo tema, cada uno tiene diferente perspectiva o diferente postura de acuerdo a la rama científica o a la disciplina como en el caso del debate de la legalización de la marihuana, un abogado y un médico tienen diferentes posturas. Entonces, justamente ese es conocimiento. ¿Ven? O sea, por eso leo que las dudas generan conocimiento, porque entre más pongamos en tela de juicio,
no damos por hecho las cosas y al no darlas por hecho nos obliga a investigar más, a conocer más, a saber más, a profundizar más en el tema. Entonces, tienen que redactar su hipótesis y ya al final tienen que poner sus fuentes de información. En el caso de las fuentes de información, hemos batallado mucho, no solo en este módulo, sino en todos, porque generalmente nada más colocan el enlace. En años pasados, la plataforma, todavía el año pasado, nos pedía que fuera, y ustedes lo saben perfectamente, nos pedía que fuera el formato APA. Yo lo dejo a libre albedrío. Hoy nos cambió ya el formato, lo pide uno que establece, de hecho, el propio sistema de prepa en línea para citar fuentes de información. Sin embargo, también me parece un poquito que es como tratar de encasillarlos a algo. Si ustedes saben utilizar el método Harvard, que es el más común, el que utilizamos de nombre del autor, título de la obra, editorial, año de edición, número de página, está perfecto. Si a ustedes se les facilita más citar en formato APA, está perfecto. Y si ustedes lo hacen con el manual de prepa en línea, está perfecto. Lo importante es que siempre, siempre en cualquier trabajo que utilicemos fuentes de información, las coloquemos, porque siempre es importante otorgar el lugar que merece la persona que hizo esa investigación, la persona que escribió ese texto, porque si no es como robarse sus ideas. Siempre hay que mencionarlo, siempre hay que hacer referencia a lo que utilizamos. ¿Hecho? Entonces, esa es básicamente nuestra actividad integrada 2. Si se dan cuenta, no nos pide desarrollar ensayo, no nos pide desarrollar nada, simplemente nos pide ir armando un protocolo de investigación a partir del problema que ustedes elijan, cualquier tipo de problema que ustedes elijan, que tenga que ver, por ejemplo, con la cuestión ecológica en su entorno, cómo afecta, el problema del agua, el problema de los apagones de luz, todo eso, cualquier problema que ustedes quieran estudiar, lo plantean y a partir de ese problema hacen su justificación de por qué es importante investigarlo, fijan su postura si están a favor o en contra, qué piensan acerca de la situación, eligen dos disciplinas que lo hayan abordado, formulan dos objetivos, es decir, cuáles son sus expectativas con esa investigación, qué quieren hacer, descubrir, analizar, en fin. Elaboran su hipótesis y citan sus fuentes de información. En este pequeño esquemita no se llevan ustedes más de 2 cuartillas. Es algo muy sencillito y como ejemplo, yo les voy a mandar como ejemplo, no sé si les mande el proyecto de investigación que hice para mi titulación. Me titulé con un trabajo electoral, con un trabajo que tiene que ver con cuestiones electorales, porque también es parte de mi especialidad en la cuestión profesional, la cuestión electoral. He trabajado en procesos electorales, ahora soy consejera electoral, o les mande el proyecto de investigación que presenté para mi maestría, que ahí fue de cuestiones también un poquito electorales, pero más tendientes a la cuestión de la integración. Cuando se hizo la integración del primer Congreso de la Ciudad de México, cuando llegó la alternancia del gobierno con Claudia Sheinbaum, se integró el primer Congreso de la Ciudad de México, también fue electoral, pero bueno, en el primer proyecto de tesis, pues es un poquito más básico, ¿no? Lo hice como de la promoción del voto juvenil. Los jóvenes no son tan afectos a votar, tienen como muchos prejuicios sobre la cuestión electoral. Entonces, les voy a mandar uno de los dos para que ustedes, les voy a mandar mi proyecto de investigación para que ustedes se vayan guiando, vayan viendo cómo se establece un problema, cómo se plantea un problema, cómo se justifica, cómo se formulan los objetivos, cómo se plantea una hipótesis y cómo se citan las fuentes de información. También van separadas, hay bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, documentos, todo va separado, pero bueno, aquí no lo van a hacer tan profesional hasta que les toque ya hacer su tesis de licenciatura. Entonces, ya lo podrán hacer así, pero mientras lo hacemos de la manera más sencilla, más básica, pero yo les mando, o si puedo, les mando los dos proyectos, les mando mis dos proyectos para que los tengan y de ahí se vayan guiando y no se me pierdan en el camino y obviamente lo complementen con la cuestión de la plataforma, ¿va? De los recursos educativos de la plataforma. Y luego, bueno, como siempre viene nuestro foro Aprendiendo, que en esta ocasión, pues trata de las cuestiones de la investigación y la argumentación.
Aquí saben que yo les puse de preferencia de todas las preguntas detonadoras que plantea en las instrucciones de la plataforma. Yo siempre les pido que por lo menos retomen 2, las que más les gusten, las que más les interese o la que más les sea más fácil de contestar, pero para que hagan 2 participaciones durante la semana, tal vez hoy o mañana, tal vez lunes y viernes, tal vez a lo mejor jueves y sábado, pero bueno, de alguna manera que se vea la participación activa de ustedes en la cuestión del Foro Aprendiendo. También les mandé por ahí mensaje, les mandé mensaje y les dejé en la sección de novedades la importancia de participar de manera activa en el Foro Aprendiendo, que siempre tiene que ver con temáticas que vemos durante la semana. Siempre cuando nos toca actividad tipo foro entre semana y el foro de integración en la última semana, siempre me dejan de lado el foro Aprendiendo, pero acuérdense que es importante, es de los foros más importantes, más allá de la calificación. Como les repito, lo que se valora es el conocimiento que aportan, lo que se valora es la experiencia que comparten con sus compañeros, el material con el que se complementan entre ustedes. Entonces, si bien no tiene una calificación numérica, sí tiene lo que se valora, pues es lo que ya les acabo de comentar. Entonces, es importante que participen en el foro Aprendiendo. Y bueno, para esta semana, semana 3 es un poquito pesadita, hay que trabajar sus 2 actividades integradoras, sus 2 actividades formativas. Acuérdense que las actividades formativas les sirven de repaso o para reforzar en los temas. A veces nos quedamos con dudas. Y bueno, también aquí una ventaja es que de los 3 intentos que ustedes tienen, pues la plataforma registra el que mayor puntuación tenga. Pero bueno, siempre es importante que lo hagan. Yo siempre recomiendo que las hagan al final de sus actividades integradoras para ver si quedó algo claro o si algo no está quedando claro y les sirve pues de repaso. Sus actividades y pues, bueno, su actividad y cuestionario socioemocional que lo trabajan con la tutora el día viernes, pero bueno, es parte de su desarrollo integral como estudiantes. Siempre es importante cumplir con todas las actividades. Les digo, es parte de su desarrollo integral como estudiantes y aparte les sirve para su participación individual en plataforma, que es ese pequeño porcentaje más que les regala la plataforma al finalizar un módulo para que ustedes puedan tener, en caso de que haya sido bajo o no tan bajo, pero que quieran tener una mejor calificación, pues bueno, todo este tipo de cosas que ustedes realizan, que revisan los recursos, que contestan sus actividades formativas, la cuestión socioemocional, la cuestión de la parte socioemocional, todo eso les cuenta para su participación individual en plataforma. Y aquí les puse unos asterisquitos con algo que es muy importante porque tienen que responder 2 encuestas, uno sobre mi trabajo con ustedes y otro sobre los contenidos en general del módulo 5. Es importante que contesten ambas encuestas porque si no las contestan, la plataforma no les va a habilitar la semana 4. Si ustedes, el año pasado, si ustedes se acuerdan, las dejaba como optativas, eran opcionales, pero muchos estudiantes no las contestaban. Ahora de alguna manera son obligatorias porque de lo contrario no les va a permitir visualizar lo de la semana 4. Y bueno, no es que no puedan terminar el módulo, simplemente habría que hacer todo ahí con soporte técnico para que les habilite la plataforma, pero podemos evitarlo si cumplimos también con esta situación y contestamos las 2 encuestas. ¿Hecho? Entonces, a grandes rasgos, esta es nuestra semana 3 de trabajo. ¿Tienen alguna duda o quieren comentar algo al respecto? ¿Algo no quedó claro? ¿O todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo trabajan. Fíjense que por experiencia, ya de los años que llevo aquí en Prepa en línea, a mí me gusta mucho trabajar no con personas tan jóvenes porque no son tan comprometidas como ustedes. Digo, sí, se nota cuando trabajan sus actividades, se nota, es muy obvio cuando ustedes trabajan sus actividades y eso es de las cosas que yo más valoro. Si bien me tengo que apegar a la rúbrica, sí lo hago, pero tampoco lo hago al 100%, porque siempre les doy como ese tipo de facilidad de que si pide 3, abordar un tema desde 3 enfoques disciplinarios, yo les digo, hagan 2, si pide hacer, por ejemplo, un ensayo de 2 cuartillas,
Yo le digo, basta con uno, porque a mí lo que me interesa es que ustedes realmente aprendan, se queden con el conocimiento y que aterricen de la manera en que ustedes lo entienden y lo comprenden, porque si lo copiamos es porque no lo comprendieron. Pero yo valoro mucho porque digo, hizo un esfuerzo por entender, más o menos reflexionó sobre el tema y sobre eso se fue. Entonces, tampoco me gusta abrumarlos con apegarme 100% a la rúbrica, aun cuando ya me regañaron y me llamaron la atención, porque de hecho me dijeron que les compartiera la rúbrica, pero no me gusta tanto porque me parece que no es tan pedagógico. Sí hay unos lineamientos básicos que tienen que seguir, sobre todo en la cuestión de la ortografía, la cuestión del pensamiento crítico, es decir, que sí realmente están comprendiendo el tema, la cuestión actitudinal, ¿no? Cumplen con la nomenclatura. Yo ese tipo de cosas sí las valoro, pero más me quedo con, y aparte lo que más quiero yo siempre, pero ustedes no me hacen caso y no me ayudan en eso, es que ustedes hablen, que ustedes si tienen dudas, no se queden con las dudas, que lo hablen. Para eso tenemos este espacio. Si bien no es un espacio físico, si es un espacio virtual, podemos estar en tiempo real platicando. Siempre quiero que tengan la confianza de decir, no entendí esto, no comprendí esto, o si me puede mandar otro material de apoyo, pero lo importante es que ustedes hablen. Ese que me llegó una de su compañera Karina. Pero bueno, justamente, bueno, sí, Karina, no sé, supongo que es de la actividad integradora número 3, ¿correcto? ¿O no? Porque si es de la del tipo foro ya no se puede, pero si es de la actividad integradora número 3, sí se puede. Aquí me mandas entonces me mandas mensajito por la plataforma al ratito. Ah, y ya lo checamos. Es de la 3, entonces sí, claro que sí. Lo checamos, Karina, ¿va? Pero justamente es como lo que yo siempre trato. Por eso es que mis sesiones no son tan largas y trato de ejemplificarles con cuestiones de la vida cotidiana, problemas sociales que de alguna manera nos atañen o nos afectan, porque somos seres sociales, no podemos ser seres independientes de este mundo, vivimos en sociedad, somos la base de la sociedad. Ya, Jaime, ya se evaluó. De hecho, sí, no aparece en la plataforma tu calificación. De hecho, mandé retroalimentación. ¿A ustedes les llegó su retroalimentación? Jonathan, ¿te llegó, ah? Karina, Mireya, Sí, Angie. asesora, sí me llegó hoy en la mañana. Perfecto. A mí Lo sí me revisé hace llegó. 2 horas. Sí, ya está todo, ya está todo. De hecho, la supervisora ya tiene la evidencia, porque nosotros como asesores tenemos que mandar la evidencia de que los calificamos y de que los retroalimentamos. Entonces, ahorita lo checas, Jaime, pero debes de estar perfectamente bien ya calificado. De hecho, la plataforma ya me aparece en ceros con hagamos un debate, ¿va? Asesora, a mí me Dígame. llegó la retroalimentación, pero Ajá. no tengo calificación en el portafolio de evidencia. Yo creo que debe ser por ahí, entonces debe de ser como la actualización de la plataforma, porque a mí, por ejemplo, cuando yo lo voy hablando y me dé el espacio para ponerle su calificación, a mí sí me aparece la calificación de todos, pero hubo un problema con la actualización. Yo creo que en la noche o mañana temprano debe de estar ya en el portafolio de evidencia, se debe de ver reflejada la calificación. De todos Ok, modos, lo checan y si no, pero es la actualización. Les digo que tuvimos que calificar a la antigua porque por eso nos tardamos. Otra vez a la antigua porque nos pidieron de favor porque la plataforma no estaba actualizada. Entonces, yo creo que en la noche les debe llegar. ¿A ti, Jonathan, te aparece tu calificación en el portafolio o todavía no? ¿A ti ya te Sí, aparece? asesora, sí, me apareció la calificación y también la retroalimentación. Ya la tengo Oh, completa. ok, por ahí entonces debe ser cuestión de que esperen un ratito más y les debe de llegar ya su calificación porque ya están todos evaluados, ¿va? Y hasta aquí, ¿alguien más tiene alguna duda sobre esta semana de trabajo o alguna cuestión de sus calificaciones o algo? Con Karina, bueno, Karina me va a mandar un mensaje más noche por la plataforma. Mañana nos vamos a ver igual a las 8 de la noche. Ahorita les mando la liga. Pero, ¿alguien más tiene alguna duda o ya nos despedimos?
Yo, asesora, no me quedó muy claro lo de la hipótesis, pero bueno, es problema mío porque llegué tarde. Entonces voy a... No, no te preocupes. La hipótesis, yo les voy a mandar 2 proyectos de investigación. Tal vez uno les mande 2 proyectos de investigación para que veas cómo se redacta una hipótesis. Cuando tú eliges un problema a estudiar, cualquier problema que tú elijas, la hipótesis tú la generas desde el inicio. Es decir, es como una respuesta previa. Tú quieres estudiar un tema y tú te adelantas a decir, esto pasa por esto, por esto, por esto, o esto tiene como consecuencia, o lo genera esto. Es decir, tu hipótesis es como una respuesta adelantada a tu problema de investigación. Y justamente en tu investigación, lo que vas a comprobar es tu hipótesis. Si tu hipótesis es correcta, o fue acertada, o es incorrecta, o no fue acertada. Es decir, la hipótesis es una respuesta pequeña a tu problema de investigación. Y la hipótesis no siempre tiene que ser favorable, que digas, ah, sí, yo quise saber por qué pasaba esto y mi hipótesis es verdadera, la comprobé. A veces una hipótesis puede salir negativa, que digas, no, es que, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú quieres estudiar cuáles fueron las causas, en un ejemplo muy básico, las causas que generaron la pandemia del COVID-19. Tu hipótesis sería, el COVID-19 se desarrolló, bueno, no, el COVID-19 en personas con padecimientos cardíacos es mortal, es infalible, causa la muerte. Pero puede ser que no, puede ser que durante todo el desarrollo de tu investigación, tu hipótesis te diga no. Realmente el COVID-19 o el virus lo que causa, no causa la muerte en personas con problemas cardíacos, pero sí en personas con problemas con diabetes, ¿ves? O sea, tu hipótesis es como una respuesta adelantada y la vas a comprobar. De todos modos, en el recurso educativo de la plataforma viene la parte de la hipótesis y viene cómo se redacta. Se redacta a manera de respuesta a tu problema de investigación. No tienes que, la hipótesis se plantea dentro de el proyecto porque es lo que vas a comprobar, por eso se llama hipótesis. ¿Será cierta o no será cierta mi hipótesis? ¿Será verdadera? Y eso es lo que vas a comprobar. De todos modos, mire, ya si fuiste tú, mire, ya la que preguntó, ¿o no? No, fui yo, Angie. Sí, Bueno, Angie, entonces yo les voy a mandar 2 proyectos de investigación para que ustedes vean cómo desde el planteamiento del problema debe de haber una lógica y una coherencia en el problema, en la justificación del problema, en la hipótesis del problema, los objetivos del problema. Es decir, mi problema, lo que yo elija, todo va a concordar con sus objetivos, con la justificación, con la hipótesis, con el planteamiento del problema, etcétera, ¿va? Y ya ahí ok, tienes... es que el recurso sí lo entendí, pero Ajá. yo pensaba que una hipótesis es extensa como un ensayo, o sea, tenía esa No, duda. no, de hecho la hipótesis, una hipótesis de investigación, o sea, de que tú vas a ver tesis de maestría y de licenciatura, una hipótesis a lo mucho son 5 renglones, es muy breve la hipótesis, Ok. 4 o 5 renglones, no más. ¿Hecho? Pero yo les voy a mandar entonces esa información y ya saben que cualquier duda estamos en contacto a través del mensajero de la plataforma o por correo electrónico. Y mañana nos vemos y si quieren ponemos algunos ejemplos de ustedes se plantean los problemas que van a hacer y mañana podemos aquí ir viendo cómo se generan las hipótesis de sus problemas, ¿va? Bien. Va. Gracias. Entonces, los voy a dejar para que generarles el enlace de la sesión de mañana. Les pongo este video y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, asesora. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.